Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un gusto saludarles desde este espacio informativo La Forma es Fondo. Ahora con más información acerca de Jorge Ramos, este personaje periodista polémico por lo que ha sucedido últimamente. Vimos que tuvo un desencuentro con Donald Trump, vimos también que tuvo roce con Nicolás Maduro, incluso lo detuvieron. Y ante esto, López Obrador lo defiende, López Obrador habló bien de él. Hoy en la conferencia mañanera viene Jorge Ramos y hace ciertos cuestionamientos de una manera creo que no es tan agradable, que no cuidó las formas y ahorita lo vamos a ver aquí. De inicio te muestro este tuit donde se habla de cómo precisamente López Obrador lo defendió y está buscando este gobierno la libertad de expresión. Vemos aquí. Maduro agredió a Jorge Ramos en una entrevista. AMLO defendió a Jorge Ramos ante el gobierno de Venezuela. Y hoy AMLO subió a Jorge Ramos al estrado, le ofreció micrófono, ahí también le reiteró que ningún periodista será perseguido. Esto es un ejemplo de la libre expresión. Esto es un ejemplo de que el presidente conoce a Jorge Ramos, conoce de sus cuestionamientos, incluso le dio la palabra. Veamos aquí también este tuit interesante. Ante la honestidad, ética y buenos principios del presidente López Obrador, Jorge Ramos se vio tan mezquino y falto de ética. ¿Así quieren que lo respeten reporteros? Si no saben ganarse el respeto de la ciudadanía, Ramos es persona non grata en México. Esto ante la forma de actuar de Ramos, porque el presidente López Obrador se porta a la altura, incluso le da la oportunidad de que sea de los primeros en hacer sus preguntas en esta conferencia mañanera. Veamos cómo el presidente de buena manera le dice, ahorita sigues tú. Veamos. Si les parece, luego le vamos a dar la palabra a Jorge. Tú levantaste la mano. ¿Levantaste? Ah, sí, bueno. Como vemos, amigos, López Obrador dice, ahorita vas a hablar, le da la palabra, repito, sabiendo cómo es el periodista de incisivo y insistente en sus preguntas. Veamos ahora todo lo que le preguntó Jorge Ramos. No perdamos de vista la manera en que lo hace. Le quita la palabra al presidente López Obrador, le contradice, tratando de sacarlo de sus casillas al presidente, pero AMLO se porta a la altura, le contesta. Señor presidente, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela. Todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista. Yo sé que usted no le quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos? Y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo desde que tomé posición, todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad, todos los días, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y yo personalmente recibo el reporte de lo que sucede en todo el país,
de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente pues eso era casi del diario, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos… Muy violento, señor presidente. Ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible. Sí. El peor año que recordemos. Sí, hemos controlado la situación según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender el asunto… Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a 6 periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge. No había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender por ley. No estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Amigos, entre los temas que le cuestiona a López Obrador, Jorge Ramos, está uno encubierto ahí. Él dice claramente entre toda esta discusión que trabajó para el Reforma. Y recordemos que López Obrador ha dicho que es un periódico, incluso ahí lo dice hoy en la conferencia, un periódico que ha sido conservador y que siempre ha señalado, incluso cuando intentaron desaforar a López Obrador y cuando fue el fraude, este periódico fue uno de los que respaldó esta situación. Veamos cómo en este fragmento muy pequeño que te muestro, a Ramos se le sale decir que él trabajó para Reforma. Veamos. Yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en Reforma. Yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en Reforma. Vemos, amigos, que efectivamente también la idea de Jorge Ramos era ir a defender al periódico Reforma. Y también, según este periodista, cuestiona las cifras de los homicidios en México. Es cierto, y el mismo López Obrador, el mismo secretario de Seguridad no lo está negando, es una realidad. Pero Ramos da a entender que este año va a ser peor que todos los demás, como si este problema hubiera surgido este sexenio. A lo que Durazo le contesta lo siguiente, veamos. Esta situación de inseguridad no se generó de un día para otro y que sería irresponsable pretender resolverla de un día para otro. Como vemos, amigos, Jorge Ramos llega a la conferencia, hace cuestionamientos fuertes. López Obrador le permite que se exprese, le permite que diga lo que él piensa, hay libertad de expresión. López Obrador le contesta de manera educada, de manera adecuada a lo que está pasando. Pero lo que sí tenemos que decir también que Ramos tiene que poner lógica a lo que está preguntando. Este problema no surgió de la noche a la mañana, como dice Durazo, y por lo tanto no se va a terminar de la noche a la mañana. Entonces es tendencioso hasta cierto punto Ramos, porque tiene que analizar esto. Si es periodista de cierto nivel, tendría que analizar que este gobierno ha tomado nuevas acciones desde combatir la corrupción, desde
generar una nueva Guardia Nacional, una policía coordinada que va a atacar directamente a los delincuentes, y también se habla de muchos programas que está dando López Obrador para que muchos de los jóvenes no se vayan a estas conductas antisociales. Pero Ramos no lo ve así y simplemente va a querer exhibir, va a querer cuestionar a López Obrador para tratar de hacerlo quedar mal, pero repito, el presidente se portó a la altura y contestó de una manera muy adecuada. Bueno amigos, esa es toda la información que quería mostrarles. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like, compartir esta información para que más personas se enteren. Gracias, adiós.